Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Un gozo y un privilegio estar con ustedes por esos medios, por mi perfil de Facebook, de Iván Eliches, y por mi canal de YouTube, en el Rincón de Dios, que hago para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Un momento, hermano. Dándole gracias a Dios, Padre, por permitirme nuevamente predicar su evangelio con denuedo y verdad. Le pido a Él que por medio de su Espíritu Santo me ayude en mis debilidades, en mi perfección, a predicar un evangelio tan extraordinario, de tanto poder y de tanta verdad como es el evangelio de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador, a cual sea la gloria. Amén, amén. Entonces, bueno, le pido a Dios que me ayude, que me asista con el Espíritu, que todas las palabras que salgan de mi boca sea para glorificar a Dios Padre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén. Ok, hermano, vamos a continuar con la predicación del libro de los Hechos, la cual comenzamos ayer, ¿verdad? Vamos a estar hoy en Hechos 1, versículos 12 al 25. Recordemos que ayer vimos la promesa del Espíritu Santo y la ascensión de Jesús. Amén. Vimos cómo Jesús les dice a sus apóstoles que se queden en Jerusalén y que no se vayan hasta que sean revestidos del poder de lo alto, para que puedan ser testigos de Jesús en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Y yo al terminar el video de ayer les dije que precisamente cuando uno tiene el Espíritu Santo y uno se pone a habla de Cristo, predica a Cristo, exalta a Cristo, glorifica a Cristo, enseña los atributos de Cristo, amén. Porque muchas veces vemos pastores que se glorifican ellos mismos, que hablan sobre ellos mismos, o que le endulzan la oreja a los hombres. No, tú eres un campeón, tú eres bueno, tú te mereces todo. Alguien que esté lleno del Espíritu Santo se dedica única, exclusiva y fervientemente a hablar de Cristo y este crucificado, a hablar de Cristo y este glorificado, a hablar de las bendiciones que tenemos en Cristo. No se dedica a hablar de los hombres, ni que de los hombres que los hombres son buenos, que los hombres son unos campeones, que tú puedes conseguir todo lo que te propongan. No. De eso, lamentándolo mucho, hay muchos que se autodenominan pastores y no lo son, que son más como motivadores, que tiran más a la metafísica, pero no son hijos de Dios. Amén. Aparentan, pero una de las cosas que destaca o que hace notar que alguien es hijo de Dios, precisamente que cuando habla de Cristo, habla de él crucificado, habla de él resucitado, habla de su obra redentora, habla de lo que él hizo, habla de lo que él está haciendo, habla de lo que él hará, pero habla de Cristo, no de los hombres. El Espíritu Santo está en nosotros, en otras palabras, para que hagamos famoso a Cristo y por ende famoso a Dios. Porque el Padre y el Hijo no son. Entonces,
Para eso está el Espíritu Santo en nosotros, los creyentes, y no está en un grupito selecto de personas, está en todos aquellos que creen que Jesucristo vino en carne, que creen que Jesucristo vivió la vida que no podíamos vivir, que Jesucristo vivió la muerte, tuvo la muerte que nosotros merecíamos morir y que resucitó al tercer día con poder y gloria para darnos una esperanza viva. Amén. En todos aquellos que confiesen estas verdades bíblicas está el Espíritu Santo. Amén. Porque la promesa del Padre fue que Él derramaría su Espíritu sobre toda carne, sobre todos aquellos que creyeran, sobre los judíos primeramente, pero también sobre los gentiles. Amén. Que aceptaran por fe a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, bueno, sí, como les dije ayer, sin la asistencia del Espíritu Santo, la vida cristiana sería un completo fracaso. La vida cristiana no podía ser. Nadie que no tenga el Espíritu de Cristo puede ser o es hijo de Dios. Amén. Entonces, bueno, eso es un poco lo que, muy por encima lo que dije ayer. Si quieren ver el video completo, por aquí por mi canal de Facebook, por mi canal de YouTube, lo pueden encontrar. Amén. Vamos a leer. Entonces vamos a leer, como les dije, Hechos 1, del 12 al 25. Dice así la palabra del Señor. Entonces, volviendo a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrando subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, de Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judá hermano de Jacobo. Todo esto perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue día de los que prendieron a Jesús, y era necesario, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se desparramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que el campo se llama en su propia lengua Arcelama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta tu habitación, y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús atravesaría entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que desde nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones,
de todos muestra cuál de estos dos has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Bueno, gloria a Dios, amén. Vamos a comenzar. Como siempre, vamos a ir leyendo en el nombre del Señor, interpretando el texto bíblico. Perdón, para la gloria de Dios Padre, en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, de un día de reposo. Ok. Ellos volvieron del monte creo que este monte, el Olivar, es el mismo monte de los Olivos. Y desde ese monte ellos presenciaron con sus ojos, fueron testigos presenciales de cómo Dios se llevó a nuestro Señor Jesucristo, como Dios Padre se llevó a nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Estaban en ese momento, cuando pasó ese hecho, estaban en el monte Olivar o el monte de los Olivos. Amén. Muchos creen que mi Señor Jesús, cuando vuelva por segunda vez, va a volver, va a tocar tierra en el monte de los Olivos por segunda vez cuando regrese en su gloria. Amén. Eso es lo que muchos teólogos creen. Pero bueno, ellos estaban en el monte de los Olivos cuando vieron cómo el Padre se llevó a nuestro Señor Jesucristo a su gloria. Amén. Cuando vieron cómo Jesucristo entró a su gloria. Amén. Y ese monte estaba a un día de reposo de Jerusalén. Es decir, estaba a 24 horas caminando. O sea, estaba cerca. Pero bueno, ustedes saben que en ese tiempo los apóstoles se movilizaban y Jesús mismo se movilizaba a pie. Así que aunque no estaba tan lejos, está retirado del monte de los Olivos de Jerusalén, estaba a un día caminando. ¿Ok? Entonces ellos, obedeciendo lo que mi Señor Jesús les dijo, quedaos en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, hasta que se haya vestido de poder. Ellos, obedeciendo a mi Señor Jesús, se fueron a Jerusalén a esperar la promesa del Espíritu Santo, tal cual mi Señor Jesús les había dicho. Amén. Y entrando, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, hijo de Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Ok? Entonces, ellos fueron a Jerusalén, ¿verdad? Y entraron en el aposento alto, y allí, en ese aposento, estaban reunidos todos los apóstoles. Pedro, Simeón, Bartolomé, los 12 apóstoles. Bueno, 11 porque Judas no estaba, ¿verdad? Sabemos lo que le pasó. Aquí vamos a ver a ciencia cierta qué le pasó a Judas. Pero bueno, ellos, obedeciendo a mi Señor Jesús, fueron a Jerusalén
y se reunieron todos en un aposento alto a esperar la venida de la promesa, la venida del Espíritu Santo. Pero antes de eso, antes que lo que dijo mi Señor Jesús se cumpliera, ellos tenían que resolver unos asuntos, ellos tenían que resolver unos problemas, algo que no estaba resuelto en ese momento. Vamos a ver de qué se trata. Todo esto perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fíjense bien. Todo esto que entraron al aposento alto, todos los apóstoles, acompañados de María, la madre de mi Señor Jesús, y sus hermanos. Aquí podemos ver que Jesús tenía más hermanos, según la carne, que Jesús tenía más hermanos por parte de María, porque dice que todos los apóstoles estaban en oración unánime, según mismo sentido, ¿verdad? Con María y sus hermanos, con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Quiere decir que ahí, cuando dice María y sus hermanos, no se refiere a hermanos espirituales, porque hubiera dicho estaban todos los hermanos de Jesús y hubiera incluido los apóstoles, pero ahí vemos que dice que estaban los 11 apóstoles, ¿verdad? María y sus hermanos, y los hermanos del Señor Jesús. María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Quiere decir que María tuvo más hijos, algo que la Iglesia Católica niega rotundamente. Pero bueno, la Biblia no miente. Hay que decidir a quién se cree, sea el Papa, sea el Magisterio, o sea la Biblia, la palabra inerrante, infalible y suficiente de Dios Padre y de mi Señor Jesucristo. Entonces, perdón, hermano, la tos está fuerte hoy, pero gloria a Dios. Entonces, a ver, estos 12, los 11 apóstoles que llegaron al aposento alto, estaban en el aposento alto, estaban unidos los 11 apóstoles, María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, y sus hermanos. Amén. Gloria a Dios. Ok. Estaban unidos ahí esperando que la promesa del Espíritu Santo. Estaban ahí unidos ¿qué? ¿Por qué motivo? Por obediencia. Perdón. Por obediencia a las palabras de mi Señor Jesucristo. Ellos estaban en ese aposento alto. Ellos estaban reunidos, unánimes, según mismo sentir, en oración. Los 11 apóstoles, las mujeres entre las cuales estaba María, y la madre de mi Señor Jesús, y los hermanos estaban reunidos ahí en obediencia a la orden que dio mi Señor Jesús de que se quedaran en Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo. Entonces, perdón, esto es muy importante, amén. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió, y los reunidos eran como 120. Y digo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes
antes por boca de David acerca de Judas, que fue día de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Okay. Pedro se levanta y comienza a hablar. Comienza a hablar Pedro de lo que perdón, hermano. Comienza a hablar Pedro de lo que le pasó a Judas. Comienza a hablar Pedro del caso de Judas Iscariote, de ese hombre que era contado entre ellos, que formaban parte del ministerio de los 2 apóstoles, el cual llevó a mi Señor Jesús, el cual entregó a nuestro Señor Jesús a sus captores. Amén. Entonces él comienza a hablar y ahí está diciendo Pedro que esto que hizo Judas Iscariote ya estaba escrito, ya Dios había dicho por boca de David, su siervo, inspirado por el Espíritu Santo, ya Dios había dicho por boca de David, su siervo, cuál iba a ser el final de Judas, cuál iba a ser la paga de la iniquidad de Judas. Ya Dios lo había dicho en el Salmo 69, 25. Aparece esta misma palabra que dice aquí. Vamos a ver, vamos a seguir. Y era contado con nosotros, tenía parte en este ministerio, ¿verdad? Claro, Judas Iscariote, el que aparentemente era discípulo de Cristo, el que aparentemente era un apóstol de Cristo, el que aparentemente era salvo, era contado como un apóstol de Cordero, era contado como un hijo de Dios. Era aparentemente salvo, era contado con los salvos, pero vemos que no es así, por cómo mi Señor Jesús se refirió a él. Cada vez que mi Señor se refirió a Judas, nunca dijo nada bueno de Judas, y sino todo lo contrario, hijo del diablo, hijo de la perdición, mejor te hubiera sido no haber nacido. Entonces Judas verdaderamente parecía un siervo de Dios, parecía un verdadero apóstol. Los otros apóstoles lo tenían a él como igual a ellos, como un apóstol. Sin embargo, mi Señor Jesús, hablando de Judas, dice que él no estaba limpio y los demás apóstoles sí. Entonces, bueno, era un hecho que Judas, que todos los 11 apóstoles consideraban a Judas un apóstol al igual que ellos. Claro, esto fue antes que traicionara a mi Señor Jesús, obviamente. Él después, con el salario de su iniquidad, aquí en un campo, cayendo de cabeza, se levantó por la mitad y todas las entrañas se le la mano. Ok. ¿Qué pasó con Judas? ¿Cómo fue la muerte de Judas? Bueno, Judas, con las 30 monedas de plata que le dieron por traicionar al Santo de Israel, por vender al Señor de gloria, se compró un campo. Perdón, hermano, hoy he estado terrible la tos, pero bueno, gloria a Dios.
Judas se compró un campo con las 30 monedas de plata que le dieron por vender a mi Señor Jesús. Por eso que dice aquí, con el salario de su iniquidad, con el salario de su maldad, con el salario de su pecado, con el salario de su rebelión, con el salario de su maldad, él se compró un campo, un terreno, amén. Y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus sandalias se derramaron. ¿Ok? Judas Iscariote. Sabemos que Judas Iscariote, al entrar en razón o al darse cuenta de lo que había hecho, tuvo remordimiento. Tuvo la tristeza que viene del mundo que lleva a la muerte. O sea, Judas se entristeció, tuvo remordimiento, pero de la tristeza que viene del mundo que lleva a la muerte. Y esto lo llevó, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, esta tristeza que viene del mundo lo llevó a cometer suicidio. Él se colgó, según la historia, se colgó de un árbol. Él se colgó de un árbol, pero la cuerda se reventó y él cayó y se partió la cabeza. Amén. Por eso que perdón, hermano, hoy en verdad, bueno, por ello. Por eso que aquí dice, aquí en un campo, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y toda la entrañas se derramaron. Amén. Todas las entrañas de Judas se derramaron. ¿Por qué? Porque en ese campo que él compró, como él tenía la tristeza que viene del mundo, que es para muerte, como él tenía un remordimiento, él vino, se ahorcó una mata, pero en la soga se rompió y él cayó de cabeza y se paramaron sus sesos y su entraña. Amén. Así murió Judas. Amén. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Al-Sedama, que quiere decir campo de sangre. Ese hecho, el hecho de la muerte de Judas o del suicidio de Judas y de la forma de cómo murió fue notorio en toda Jerusalén. Es decir, todo el mundo se enteró de la muerte del traidor de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Fue notorio este hecho en toda Jerusalén, todo el mundo se enteró. Seguramente fue tema de conversación, una semana, a lo mejor 2 semanas. Mira, vos no sabías que era que entregó a Jesús, y que era discípulo de él, que lo entregó. Vos no sabías que se ahorcó y la puerta se le rompió y cayó y le salieron las tripas, los sesos. Fue algo notorio el suicidio de Judas en toda Jerusalén. Amén. Porque está escrito en el libro de Salmos: sea hecha desierta tu habitación y no haya quien more en ella. Amén. Sea hecha desierta tu habitación y no haya quien more en ella. Esto
el profeta, esto fue lo que dijo Pedro, que el profeta David, inspirado por el Espíritu Santo, había dicho sobre Judas. Cuando David habla de este pasaje, en este salmo, David se refiere a la paga de Judas por traicionar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Esto fue lo que dijo el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, de las consecuencias de la traición de Judas. Judas iba a ser quitado del ministerio apostólico, a Judas, hijo del diablo, Judas, hijo de la perdición, no iba a tener nada que ver con las bendiciones apostólicas, con las bendiciones de los apóstoles de Cordero por traicionar a mi Señor Jesús. Por eso ya entendemos cuando mi Señor Jesús dice: todo va, el Hijo del Hombre ha recorrido el camino que dice la Escritura que han de recorrer, perdón, hermano. Pero hay de aquel que lo traicione, mejor hubiera sido no haber nacido. Entonces ya entendemos por qué mi Señor Jesús dice Jesús de Judas, claro, porque mi Señor Jesús sabía perfectamente que el Salmo 65:29, si no me equivoco, se iba a cumplir en Judas. Mi Señor Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, y la palabra de David, dicha por David, inspirado por el Espíritu Santo, se iban a cumplir en Judas. Por eso él dice: mejor le hubiera sido no haber nacido. Amén. Sea esta desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Perdón, hermano, perdón, ¿verdad? Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús salía, entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Amén. Ok. Dios bueno y para siempre es su misericordia. A ver. Este versículo de aquí es sumamente importante. El versículo 21 y 22 es sumamente importante. ¿Por qué? Porque aquí se nos da unos requisitos para ser apóstol. ¿Amén? Aquí perdón, hermano, perdón, en verdad no, hoy estoy mal, pero bueno, gloria a Dios. Aquí Pedro nos deja saber cuáles son los requisitos para ser apóstoles, para poder ser apóstoles de Cordero. ¿Me? Y mire cuáles son.
Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús estaba y salía entre nosotros. Ok. Uno de los requisitos para ser apóstoles es haber estado con mi Señor Jesús mientras salía, mientras entraba y salía. Es haber convivido con Él. Es haber estado en el mismo lugar que estaba Él. Ese fue un requisito para escoger al sucesor de Judas, digámoslo así. O no, sucesor no, reemplazo de Judas. Uno de los requisitos para ser el reemplazo de Judas, para ser un apóstol de Cordero, era haber estado con Jesús mientras entraba y salía, haber estado en el mismo lugar que nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, yo les pregunto, ¿será acaso que hermanos, que hoy por hoy hay hombres que puedan cumplir esos requisitos? ¿Será que ahora, en la actualidad, en los días que estamos, hay algún hombre que pueda cumplir con esos requisitos que está dando Pedro? Haber estado con mi Señor Jesús mientras salía y entraba. ¿Será que hay algún hombre de la actualidad que pueda cumplir ese requisito? Respuesta: por supuesto que no lo hay. Quiere decir que hoy en día no hay apóstoles. No hay apóstoles Jesús nomás que tuvo 12 apóstoles y Pablo, que fue el apóstol de Jesucristo. No hay hoy más apóstoles. ¿Por qué? Porque Pedro dijo que uno de los requisitos era haber estado con Jesús mientras salía, mientras entraba y salía. O sea, haber convivido con Jesús, haberlo visto entrar y salir, haber estado con Él en el mismo lugar. Y ningún hombre de la actualidad puede cumplir con este requisito. Amén. Disculpen, hermanos, he estado fatal con las dos. Bueno, oren por mí para que el Señor me dé fuerza, fortaleza, porque no es fácil querer predicar y tener este impedimento que en verdad a veces es, bueno, es muy difícil. Vamos a seguir. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Fíjense bien, el que iba a ser sustituto de Judas, o reemplazo, mejor dicho, de Judas, tenía que haber estado con Jesús mientras Él entraba y salía. Tenía que haber estado con Jesús desde el principio de su ministerio. Cuando Juan lo bautizó y cuando fue, hasta haber visto cómo Jesús fue llevado arriba en gloria por el Padre, hasta haber visto su ascensión. Entonces, ningún hombre en la actualidad puede llamarse apóstol o un verdadero apóstol, porque ningún hombre cumple estos requisitos que Pedro está dejando. Ningún hombre actual de este tiempo estuvo con mi Señor Jesús en los días de su carne. Ningún hombre vio a Jesús resucitado.
ningún hombre de esta época vio a Jesús resucitado, y ningún hombre vio como mi Señor Jesús fue llevado arriba en gloria. Entonces, si estos son los requisitos para escoger al apóstol, al que iba a sustituir o a reemplazar, mejor dicho, a Judas Iscariote, entonces ningún hombre de ahora puede ser llamado apóstol o puede tener ese título, porque nadie cumple con ninguna de estas dos exigencias que Pedro da. Amén. Hoy en día no hay apóstol. Los apóstoles son los que salen en la Biblia. Los 12 apóstoles, ellos junto a los profetas, dice la Escritura, pusieron el fundamento, siendo la piedra angular de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y señalaron a José llamado Barsabás, que tenían por sobrenombre junto, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Fíjense bien. Ellos, el apóstol Pedro da estos dos requisitos para ser apóstoles. Tenían que haber estado con Jesús desde el momento que se bautizó hasta haberlo visto resucitado y haber visto su ascensión. Esto quiere decir, como ya les dije, que ningún hombre en la actualidad puede llamarse apóstol, porque no puede cumplir con ninguno de estos dos requisitos. Ahorita muchos se llaman apóstoles, muchos se llaman profetas, pero si nos vamos a la Escritura, por los requisitos que Pedro da para escoger al sustituto de Judas, vemos que no es posible que hoy por hoy hayan apóstoles. Los apóstoles son los 12 del Cordero y el apóstol Pablo, que fue el último que vio a Cristo resucitado. Amén. Que es uno de los requisitos que Pedro da aquí. ¿Ok? Quiero dejar esto claro. Entonces, luego de Pedro dar estos requisitos, le oran a Dios diciendo esto: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Oran al Señor, ponen eso en sus manos. Bueno, Señor, tú eres el que conoce los corazones, tú eres el que da los ministerios, tú eres el que sabe quién te va a servir de la mejor manera. Tú conoces la disposición de cada uno de estos dos hombres, de Barsabás y de Matías, que eran los dos que estaban en disputa por el ministerio. Y él le dijo: bueno, Señor, Pedro se lo dejó al Señor. Señor, tú conoces los corazones, tú sabes a quién vas a elegir. Y luego dice la Escritura que echaron suerte. Y la suerte cayó sobre Matías. ¿Ok? Entonces vemos que los apóstoles, antes de hacer cualquier cosa, oraban al Señor, ponían todo en manos del Señor, y el Señor obraba. Porque, como dice Pedro, él es el que conocía quién de ellos dos era el más indicado para este cargo, para este oficio de apóstol. Amén. Entonces ellos oraron a Dios, le dejaron eso en sus manos, luego echaron suerte. ¿Ok? Y la suerte se decantó por el lado de Matías. Quiere decir que Dios tuvo por bien que Matías fuera el sustituto
de Judas Iscariote. ¿Ven? Versículo 25. Para que tomen parte de este ministerio de apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a tu propio lugar. Fíjense bien. Para que tomen parte de este ministerio, o sea, para que sea un apóstol como nosotros, para que sea un apóstol como nosotros, como también lo fue Judas, que cayó, que fue sacado de su ministerio, que fue sacado de nosotros para irse a su propio lugar. ¿A cuál lugar? Al lugar que él se compró, al campo que él se compró, donde sacó y cayó y se levantó la cabeza. Y bueno, desde ese momento el campo se llamó, como vimos, Aldacema, que significa campo de sangre. Arcelama, que significa campo de sangre. Entonces Judas le fue quitado el apostolado por el pecado de vender a mi Señor Jesús por 30 monedas de plata. Por lo cual ya dijimos que mi Señor Jesús, que ya sabía que esto iba a pasar con Judas, por eso que le dice a Judas, todo va. Por eso mi Señor Jesús se refiere a Judas y dice, todo va de acorde a lo que dice la Escritura. El Hijo del Hombre ha recorrido el camino que dice la Escritura, pero ella cree que lo traicione. Mejor hubiera sido no haber nacido. Por eso es que lo dice, porque mi Señor Jesús sabía cuál iba a ser la consecuencia por la transgresión de Judas. ¿Cuál fue la consecuencia? Para que tomen parte en el ministerio de apostolado de que cayó Judas. Judas perdió el ministerio y el apostolado porque por ese pecado que él cometió de traicionar al Santo de Israel, de vender al Hijo de Dios. Amén. Pero usted dirá, pero es que Dios sabía. Sí, Dios sabía, obviamente, pero la maldad de vender a alguien justo, de vender a alguien inocente, como mi Señor Jesucristo, salió del corazón perverso de Judas. Entonces Judas, el pecado fue de Judas. Dios sabía que Judas iba a actuar así, Dios todo lo sabe, pero el pecado fue de Judas y por ese pecado cayó del ministerio de apóstol y para irse a su propio lugar, al lugar donde sacó y murió, y por supuesto al infierno. Hay personas que yo he escuchado que dicen que Judas se salvó. Bueno, si dicen que Judas se salvó, contradicen a lo que dice mi Señor Jesucristo, contradicen la Escritura. Y bueno, cuando hablen la Escritura y hablen los hombres, hermanos, siempre háganle caso a lo que dice la Escritura, porque la Escritura no se equivoca, la Escritura no falla, la Escritura siempre dicen la verdad. La Escritura no dicen lo que el hombre quiere que ellas digan, la Escritura dicen lo que Jesús dijo a través de ellas. Entonces, mucho ojo con eso. Hay hasta pastores famosos que han dicho que Judas se salvó, pero bueno, si vemos lo que dice este pasaje, cómo murió Judas, ahorcado, se suicidó, vemos que es imposible que Judas se haya salvado. ¿Sí? Tanto así que dice la Escritura que cayó del apostolado, o sea, él fue removido de su cargo y por él fue puesto Matías, escogido en unanimidad de los otros 11 apóstoles
Y claro, con la guianza del Espíritu Santo, con la guianza de Dios, para la elección de Matías, el sustituto de Judas. Amén. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén, hermano. Entonces, aquí vimos, para dar un resumen, vimos primeramente la obediencia de los apóstoles, que cuando mi Señor Jesús dice, no, vayan a Jerusalén y esperen allá hasta que venga el Consolador, hasta que sea revestido de poder. Ellos obedecen, ¿verdad? Van a ese aposento alto, ¿verdad? Allí en ese aposento alto estaban los 11 apóstoles, otros hermanos, eran 120 en total, 11 apóstoles, María, la madre de mi Señor, y los hermanos de mi Señor Jesús, según la sangre, ¿verdad? Ellos estaban unánimes en un mismo sentir, orando en ese momento. Pedro se levanta en medio de ellos y dice, bueno, hermanos, toma la palabra Pedro y dice que tenían que coger un varón que hubiera estado con ellos mientras Jesús entraba y salía, para que fuera sustituto de Judas. Y habla de Judas, comienza a hablar de Judas Iscariote, diciendo que bueno, que todo lo que ya vimos, que Judas con el salario de su iniquidad se compró un campo y ahí se ahorcó y se reventó la cabeza. Amén. Y que por esa transgresión Judas había sido quitado de los apóstoles, y era necesario para ellos escoger su sustituto. Y para escogerlo, Pedro dijo que tenían que ser varones que hubieran estado con mi Señor Jesús mientras entraba y salía, y hubieran estado con él desde que se bautizó hasta que resucitó y fue llevado arriba en gloria. O sea, tenía que haber experimentado todo esto el hombre que iba a ser el sucesor de Judas, por lo cual ningún hombre de la actualidad puede ser considerado apóstol, porque ningún hombre cumple esos requisitos. Y bueno, después vimos que Pedro oró al Señor, que conoce los corazones, para que guiara la elección del nuevo apóstol. Estaba la decisión entre Matías y Barsabás, Barsabás. Estaba entre Matías y Barsabás, y Pedro ora al Señor diciendo que él es el que conoce los corazones, que él es el que va a saber quién de ellos va a ser el sucesor de Judas. Luego echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías. Amén. Que desde este momento fue contado con los dos apóstoles. Ahora, hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que ya lo que le pasó a Judas ya estaba escrito, ya era algo que tenía que acontecer, porque eso lo escribió, fue lo que dijo David en el Salmo 75, versículo 29. Será hecha desierta tu habitación y no haya quien more en ella. Entonces, en Dios no hay casualidades. Judas siempre fue un hijo de la perdición.
Judas siempre fue un diablo, mi Señor Jesús lo dijo. Judas nunca fue un hijo de Dios. Por eso terminó como terminó, porque nunca hubo en Judas un verdadero arrepentimiento, una verdadera renovación, una verdadera transformación. Judas nunca fue un hijo de Dios. Y podemos verlo en que mi Señor Jesús nunca se expresó de buena manera sobre Judas. Y bueno, vimos cómo termina su día con una tristeza que viene del mundo, que lo llevó a muerte, a suicidio, que lo llevó a ser un cobarde y a quitarse la vida. Y sabemos que los cobardes no están en el reino de los cielos, ¿verdad? Y a causa de esa muerte, a causa de su pecado, él cayó del ministerio del ministerio apostólico, y fue necesario que entonces se cogieran a este sucesor, o mejor dicho, a este sustituto. Y bueno, estaba entre Matías y Barsabás. Y bueno, por voluntad de Dios, guiados por Dios, los apóstoles echaron fuerte y la suerte cayó sobre Matías, quien desde este mismo momento fue constituido un apóstol. Amén. Bueno, hermanos, discúlpenme, en verdad discúlpenme. Hoy, bueno, no me sentí para nada bien predicando, pero bueno. Dios es bueno. Como siempre le digo, Dios los bendiga y los guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Dios alce su rostro sobre ustedes. El Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Que tengan una feliz noche. Amén.